Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la exposición de nuestro trabajo de investigación, nuestro artículo, en el que tomamos una obra como objeto de estudio. Dicha obra fue creada durante el Renacimiento, que fue un periodo que se dio en Europa entre los siglos XIV y siglos XVII. Y en este tiempo, pues digamos, fue como un renacer en muchos sentidos, porque la gente volvió a interesarse mucho en las cosas que habían aprendido los griegos y los romanos en su tiempo. Y de esta manera que en la época gente como artistas, científicos, pensadores, intelectuales empezaron a cuestionar lo que se creía en la Edad Media y rompieron con todos estos pensamientos ya establecidos, estos dogmas que se manejaban en la Edad Media, y dejaron de ver el mundo de una manera tan rígida, tan poco flexible. Y es de esta manera que comenzaron a pensar más en las personas, en su dignidad y en lo que cada uno podía lograr. En este nuevo contexto que se estaba creando, se estaba desarrollando, fue donde Leonardo da Vinci, quien era un genio no solo en el arte, sino en muchas áreas, se destacó muchísimo. Él no solo era un gran pintor, sino que también era muy curioso y quería entender cómo funcionaba el mundo. Y es por esto que logra plasmar en sus obras tanta belleza, tanto realismo y tantos detalles, porque es considerado como el primer gran artista que logró fusionar la ciencia con el arte. Además, en este periodo, no solo fue Leonardo da Vinci el que destacó, sino que el conjunto de factores que empezaron a cambiar el contexto y empezaron a generar un movimiento abarcaron a todas las personas y a todas las áreas, habiendo avances desde la filosofía, la ciencia, el arte y la literatura. Leonardo da Vinci, así como los demás artistas, empezaron a indagar en nuevas técnicas, empezaron a estudiar la perspectiva, empezaron a indagar en el mundo, empezaron a estudiar el movimiento y cómo se veía la luz. Todo esto para realizar obras y plasmar todos estos conocimientos en una nueva forma de arte que era mucho más realista y mucho más humanista. Le permitía a los artistas darles una personalidad única a sus obras, permitía plasmar emociones, y esto reflejaba como tal los valores que se manejaban en la época y en todo este movimiento del humanismo. Bueno, siguiendo con el impacto al espectador de la obra La Última Cena de Leonardo da Vinci, principalmente tenemos que fue una obra muy famosa, principalmente por dos razones. La innovación técnica, que principalmente pues la obra emplea una perspectiva lineal avanzada, así concentrando la atención en Cristo bueno, eh, mostrando a todos los apóstoles con expresiones emocionales diversas, lo cual era revolucionario para esa época. Ahora, la representación emocional captura la atención y el drama del momento de manera intensa y realista, ofreciendo una nueva forma de experimentar una escena bíblica pues que es muy conocida. Si nosotros básicamente realizamos una introducción a la última cena de Leonardo da Vinci, fue creada para el refectorio del convento de Santa María delle Grazie en Milán. Esto principalmente pues captura el momento en que Jesús revela la traición de uno de sus discípulos. La pintura destaca por su composición innovadora y la técnica avanzada, reflejando un producto interés en lo que es la naturaleza humana y la evolución. En el contexto humanismo renacentista, pues la obra subraya la individualidad y la complejidad que pues emocional de los personajes, alejándose de las pues representaciones medievales, eh, y asimismo sus emociones centradas en lo divino. Así pues, la Última Cena no es solo una obra religiosa, sino también un estudio psicológico y un reflejo de los idealistas humanistas del Renacimiento, donde el arte explora y celebra la condición humana. Ahora sí, ahora sí hablamos en el contexto del Renacimiento,
tenemos que pues el redescubrimiento de la antigua clásica fue renovado interés en las obras de la antigua Grecia y de Roma. Los estudiosos artistas se inspiraron en los ideales clásicos de proporción, perspectiva y humanidad. Así pues, el Renacimiento abarca aproximadamente del siglo XIV hasta el siglo XVII. Asimismo, ocurrieron importantes cambios culturales, artísticos y filosóficos. Bueno, dentro del humanismo tenemos que este movimiento intelectual pues puso énfasis en la dignidad, el potencial y la agencia de lo que es el ser humano, promoviendo el estudio de las humanidades como la filosofía, la literatura, las matemáticas y la historia, en lugar de centrarse únicamente en la teología. Dentro de varios avances de lo que es el arte, pues innovaron en técnicas como lo es la perspectiva lineal, el sfumato difuminado y el uso de claroscuro, que es el contraste de luz y la sombra, creando representaciones más realistas y emotivas de lo que es la figura humana y el espacio. Y por último tenemos lo que es el desarrollo científico, que se realizaron importantes avances en ciencias como la anatomía, la astronomía, la física, y Leonardo da Vinci, por ejemplo, combinó el arte con la ciencia para explorar el cuerpo humano y el mundo natural. Desarrollo. Contexto histórico. El Renacimiento fue una época de transformación cultural en Europa, marcada por un retorno a los ideales clásicos y una nueva valoración del conocimiento y la creatividad humana. Leonardo da Vinci se destacó en este periodo como un pionero en la exploración de la anatomía, la perspectiva y las emociones humanas a través del arte. Análisis. En la Última Cena, Da Vinci utiliza su profundo conocimiento de la anatomía y la perspectiva para dar vida a una escena bíblica, impregnándola de emociones humanas que van desde el asombro hasta la angustia. La obra es un testimonio de cómo el arte puede capturar y comunicar la complejidad de la condición humana, un valor central del humanismo renacentista. Impacto. La pintura continúa impactando a quienes la contemplan, provocando una introspección sobre las emociones humanas y las relaciones interpersonales. La representación vívida de la reacción de cada discípulo no solo narra una historia religiosa, sino que también explora temas universales como la traición y el sacrificio. En conclusión, La Última Cena de Leonardo da Vinci es una obra maestra que encapsula los valores fundamentales del Renacimiento, combinando una innovadora técnica artística con un profundo enfoque humanista. Da Vinci no solo revitalizó las tradiciones clásicas a través de su magistral uso de la perspectiva y el claroscuro, sino que también profundizó en la condición humana al retratar a sus personajes con una individualidad y emocionalidad única. La obra invita al espectador a reflexionar sobre temas universales como la traición, la lealtad y el sacrificio, mostrando cómo el arte puede servir como un poderoso medio para explorar y comunicar la complejidad de la experiencia humana.